No, está bien. Buenos días, bendiciones para todos, me alegra saludarlos, qué bendición tenerlos en línea, qué bendición saludarlos hoy, domingo 14 de junio del año 2020, Misión Vida Internacional CDI nos les saluda, la página de frases bíblicas de fortaleza y motivación les saluda, queremos darles un abrazo desde acá, bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo y desearles lo mejor en esta semana que comienza. Que esta semana que pasó haya sido una semana de bendición, que esta semana que pasó haya sido una semana de mucha alegría para todos. Amén. Les bendecimos en Cristo Jesús. Por acá está haciendo un clima bien rico, bien delicioso, es un clima frío. Y queremos hoy colocar en tu presencia, en la presencia del Señor, sus vidas. Colocamos las vidas de ustedes en la presencia de Dios. Colocamos las vidas de ustedes en las manos de Dios. Les deseamos lo mejor y esperamos en Cristo Jesús que esta semana que comienza sea una semana de grande bendición. Amén. Les saluda mi esposita. Qué bendición por poderlos saludar. Tenemos hoy un tema bien hermoso, vamos a hablar acerca de la Biblia. El tema dice, ¿para qué me sirve la Biblia? Amén. ¿Para qué me sirve la Biblia? Y vamos a trabajar hoy en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en el verso 14, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mire qué hermoso es este tema, esta palabra. Dice, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Y el verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, qué bendición por eso. Entonces acá en la palabra nosotros tenemos una respuesta al tema, ¿para qué nos sirve la Biblia? La palabra dice, primeramente, es inspirada por Dios, es decir, que no hay manera de que en la Biblia haya error. Amén, porque Dios no se puede contradecir, Dios no se puede equivocar, Dios es Dios, y si fue inspirada por Dios, la Biblia es, como su nombre lo dice, la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para enseñar, nos sirve para redarguye a nosotros cuando la leemos y ella es la que nos confronta. ¿Para qué más nos sirve la Biblia? La palabra de Dios nos sirve para corregir, diga corregir. También nos sirve para instruirnos en justicia, es decir, en lo recto y en la justicia de Dios. ¿Y para qué nos sirven todas esas cosas? Dice el verso 17, para que el hombre de Dios sea un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y aún así, todavía hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿para qué nos sirve la Biblia? La Biblia será para todos, la Biblia será solamente para los judíos. Es fácil de entender la Biblia. A mí en manera personal, ¿para qué me sirve la Biblia? ¿Verdad? Hay mucha gente que aún se pregunta todas esas cosas por el desconocimiento precisamente de la palabra. Entonces, que la respuesta de todo esto, ¿para qué nos sirve la Biblia? Primero es que la Biblia es la palabra de Dios.
y que la Biblia es lo más poderoso que podemos experimentar en nuestras vidas para con nosotros mismos. Lo mejor que podemos experimentar es aprender las Sagradas Escrituras, porque ellas me llevarán a un final feliz. Cuando el Señor nos confronta con su palabra, nosotros podemos vernos reflejados tal y como somos delante de ella. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te sientas en un lugar íntimo, en un momento pues de intimidad con Dios, donde no encuentres bulla, donde no haya quien te interrumpa, donde cuando tú entras en esa presencia de Dios y comienzas a leer la palabra, esa palabra te confronta y me confronta, nos confronta, amén, nos hace sentir, nos hace ver exactamente como nosotros somos, amén, hasta ahí. Y nuestra personalidad queda totalmente al descubierto, y cuando esa preciosa palabra de Dios nos confronta, nos hace ver de qué manera estamos viviendo nosotros delante de Dios. Amén, hasta ahí. Qué bueno, qué bendición. La palabra de Dios, escúcheme esto, iglesia, del Señor Jesucristo que me mira. La palabra de Dios no es para discernirla mentalmente, no. La palabra de Dios tampoco es para discernirla emocionalmente. La palabra de Dios no tiene nada que ver con la inteligencia humana. No tiene nada que ver con el razonamiento humano, y mucho menos tiene que ver con las emociones. Amén, hasta ahí. El libro de Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 3. Dice la escritura, dice, y estuve entre ustedes con debilidad, dice el apóstol Pablo, le escribe a los Corintios, y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y mire lo que dice el verso 5, dice, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces, de tal manera que la palabra de Dios no tiene nada que ver ya con lo natural, con la mente natural. La palabra de Dios no tiene nada que ver con lo emocional, no es para mirarla emocionalmente, no es para entenderla intelectualmente, no es para entenderla con la inteligencia humana, no es para tratar de entenderla con la mente natural, y mucho menos con el razonamiento humano, y mucho menos también por las emociones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¡Qué bendición por eso! Porque el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios, la fe, debe ser fundamentada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga poder. Amén. Entonces, ¿por qué? La pregunta aquí es ¿por qué hay tanto engaño y hay tantas doctrinas equivocadas? Ya la razón es por eso, porque la gente ha querido interpretar la palabra primeramente a su manera. Segundo, ha querido interpretar la palabra de acuerdo a como él piensa que es para él, y no la ha entendido espiritualmente como se debe interpretar la palabra. Entonces, porque el hombre ha querido hacer eso, ha querido interpretarla en su propia sabiduría, el hombre ha querido interpretar la palabra en su propio razonamiento. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que unos tienen y otros tienen otros conceptos diferentes de la palabra de Dios. Amén. Esa es la razón del por qué tú encuentras una cantidad de doctrinas equivocadas, erradas. Los unos le hablan de la palabra de Dios, pero piensan que se aplica de una manera. Los otros también te hablan de la palabra de Dios, la aplican de otra manera, y entonces lo que hacen es confundir las personas, y las personas quedan, dice, bueno, ¿al fin qué? O es por allí por donde me dicen aquellos, o es por allí por donde me dicen aquellos otros, ¿por dónde es? Y todo el mundo termina diciendo yo tengo la verdad. Los unos dicen la verdad somos nosotros, los otros dicen es que la verdad somos nosotros, los otros dicen es que Cristo vino y fundó una iglesia y la única verdad es esta. No, escúcheme esto, la palabra de Dios es la verdad. Y cuando tú la vives, cuando tú la aplicas,
cuando tú la lees, cuando tú le pides discernimiento al Espíritu de Dios, que es el que nos enseña todas las cosas, entonces tú estás viviendo en la verdad. Porque cuando esa verdad a nosotros nos confronta, esa verdad a nosotros la aprendemos. El Señor Jesús lo dijo claramente, dijo, si ustedes conocen la verdad, esa verdad les hará libres. Amén. ¿Y libres de qué? Es la pregunta. Libres del desconocimiento, libres de las cosas que nos han enseñado mal enseñadas, libres de la ignorancia, de la aplicación de la Escritura, y libres del pecado, principalmente porque el que practica el pecado es esclavo del pecado, lo dice el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces, cuando yo conozco esa verdad, cuando yo leo esa palabra, cuando yo entiendo esa palabra, cuando yo aplico esa preciosa palabra de Dios en mi vida, entonces ahora sí yo estoy andando en una verdad, y esa verdad me ha hecho libre, y por eso es que yo ahora vivo delante de Dios todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Amén, hasta ahí. Entonces, cuando alguien no aplica la palabra, no la vive, no la entiende, lo que hace es que se desvía del propósito que tiene Dios para cada una de esas personas. Y cuando la persona se desvía del propósito de Dios, entonces no puede o no podrá ver nunca o ver un cambio en su vida y en la vida de los demás. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. El libro de Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué no las entiende? Porque para él son locura, dice la Escritura. ¿Y por qué son locura? Porque la palabra de Dios hay que entenderla espiritualmente, porque Dios es espíritu. Amén. El hombre natural nunca va a poder entender las cosas que son de Dios. A todo le va a colocar peros. Hace 8 días mi esposita habló de las 3 clases de hombres que existen en la iglesia de Cristo Jesús. Está el hombre natural, está el hombre espiritual y está el hombre carnal. Y el hombre natural nunca va a poder entender lo espiritual porque él vive en lo natural. El hombre natural, en el sentido original de la palabra, este natural significa un hombre incompleto. Amén. ¿Por qué es un hombre incompleto? Porque le falta lo principal en su vida. Y lo principal en su vida es que le falta a Cristo en su corazón. Le falta el Espíritu de Dios en su corazón para que pueda entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios yo naturalmente no las podré entender nunca, a no ser que yo le abra la puerta de mi corazón a Dios y le diga, Señor, entre a vivir allá en mi vida, entra a vivir en mi corazón y enséñame tú mismo la palabra, porque Él es el que me va a enseñar a mí la palabra, porque Él fue el que la inspiró y esa es la palabra de Él. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué es la Escritura? La Escritura es la palabra de Dios, es la mente de Dios plasmada. Escúcheme esto, la Biblia es la mente de Dios, la voluntad de Dios plasmada en un cuaderno con hoja y tinta, pero eso tiene poder. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios escrito. Amén, hasta ahí. Y por eso es que en las personas cuando alguien decide entregarle su vida a Cristo Jesús. Entonces le repito, el apóstol Pablo dice, el hombre natural no podrá entender que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender. Cuando un hombre natural va a una congregación y encuentra a alguien danzando, a alguien brincando, a alguien adorando a Dios, a alguien quebrantado, a alguien tirado allá en el piso llorando, dice, esto es una locura, esto es de locos, yo mejor me salgo de aquí y me voy. ¿Por qué? Porque es un hombre natural que está metido, perdónenme el término, en un lugar donde hay una cantidad de seres espirituales viviendo en la presencia de Dios y haciendo lo que Dios le coloca en su corazón hacer, que es levantar sus manos, es brincar y danzar, es cantar,
es remolinear, ¿verdad? Es quebrantarse su corazón. Ese es un grupo de personas espirituales que están haciendo, ¿verdad?, lo que Dios le gusta que nosotros hagamos, que es alabarle y adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, hágame así para yo poder saber que me están entendiendo. ¿Amén hasta ahí? Ok. Escúcheme esto. Un hombre viajero, un agente viajero, se encontraba muy solo y muy triste en su cuarto de su hotel porque no le había ido muy bien, no había tenido mucho éxito en sus ventas y ese hombre se sentía desanimado, se sentía triste. Era tal la desilusión y era tal la tristeza que tenía ese hombre en su vida y en su corazón porque le estaba yendo muy mal, tomó la determinación de suicidarse. Pero antes de suicidarse, antes de tomarse el vaso con veneno, vio una Biblia allá en la mesita de noche de su hotel y tomó una última determinación. Antes de hacerlo dijo, voy a mirar a ver si esto es cierto, voy a mirar a ver si esto es verdad, voy a mirar a ver si verdaderamente en esta Biblia encuentro la solución. Total, cogió la palabra, abrió la Biblia, se sentó en su cama, leyó por un largo tiempo la palabra, por un par de horas, y al pasar de las horas, al pasar del tiempo, este hombre cayó de rodillas, quebrantado en su corazón, llorando delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios por lo que iba a hacer y arrepintiéndose en su corazón. Amén, hasta ahí. ¿Qué encontró ese hombre en la palabra de Dios? Ese hombre en ella encontró la solución a sus problemas. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Diga poder. En ella ese hombre encontró que alejado de Dios no podía seguir adelante y que debía de cambiar su estilo de vida y llevar una vida nueva para que las cosas empezaran a ser mejor. ¿Cuántas personas han estado a punto del suicidio y de pronto llega alguien y le da una palabra de parte de Dios, le dice Cristo te ama, Cristo te puede ayudar y solamente con esa palabra encontramos que muchas vidas se han salvado? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. No es un libro común y corriente. Amén. La palabra de Dios es poder, porque Cristo es bendición. Escúcheme esto, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra ya dentro del alma y dentro del espíritu, dentro de las coyunturas, hasta los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Esa es la palabra de Dios. Por eso es que hay vida en las personas, por eso es que los hogares se restauran, por eso es que las vidas se restauran cuando se encuentra cara a cara con Dios. No se encuentra, escúcheme esto, con una religión, se encuentra cara a cara nada más y nada menos que con el Creador, con su Hacedor. Amén, con el que conoce la situación de cada persona, con el que sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza y sabe cuántos son, los cuenta uno por uno. El que tiene los planos originales de los seres humanos es el Dios del cielo, y por eso cuando la persona se encuentra cara a cara con Dios, en esa persona hay solución, en esa persona hay bendición, en ese hogar hay restauración. Amén. Dios no es un Dios de divorcios, Dios es un Dios de restauración de hogares, Dios es un Dios de bendición y Él quiere darnos vida y quiere darnos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? La pregunta y el título del tema es ¿para qué me sirve a mí la palabra de Dios? Miramos una breve introducción de qué es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es? ¿Qué hace la palabra de Dios en la vida de las personas?
¿Por qué una persona que está en las drogas? ¿Por qué alguien que está en el alcoholismo, como en mi caso personal, que yo vivía en el alcoholismo, que ya no tenía solución, yo no miraba el norte de ninguna manera, podía llegar a ninguna una de esas, cuando se encuentra con Dios, se restaura y se levanta y es una nueva criatura y es diferente? Y antes vivía andrajoso por allá en la calle, ¿verdad? Y ahora viste bonito, ahora habla bonito, ahora tiene una cara diferente. ¿Por qué? Porque se encontró nada más y nada menos que cara a cara con esa palabra viva y eficaz, que penetró allá dentro de su alma, penetró dentro de su corazón, que le dio vida al espíritu, que le dio vida a esa alma, y esa persona cambió a raíz de eso. Ahora la pregunta es: ¿para qué me sirve a mí esa palabra de Dios? Decía al comienzo que hay muchas personas que se preguntan: bueno, ¿yo qué hago con eso? Eso es para mí, eso es para los judíos solamente. Yo era uno que le decía a mi esposa, le decía: mire, a mí no me venga con ese cuento, porque aquí yo leo en la palabra que siempre Dios le habla a los judíos y yo soy colombiano. Amén. En mi ignorancia yo decía esas cosas porque no entendía lo espiritual, porque yo era un hombre natural que estaba tratando de entender algo que debe entenderse espiritualmente. Amén. Entonces, la palabra de Dios, escúcheme, si tú estás tomando nota, la palabra de Dios primeramente es para oírla, diga oírla. Segundo, es para leerla. Tercero, estudiarla. Cuarto, es para memorizarla. Quinto, es para meditarla. Y sexto, es para predicarla. Amén, se lo repito: para oírla, para leerla, para estudiarla. Escúcheme bien, una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiar la palabra. Amén. Para oírla, para leerla, para estudiarla, para memorizarla, para meditarla y para predicarla. Para eso es la palabra de Dios. Y el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. Escuche esto: toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oiga con tus oídos. Amén. Y yo aquí le hago una pregunta, como siempre me gusta hacer preguntas: ¿qué estamos nosotros guardando en nuestro corazón y qué estamos oyendo con nuestros oídos? Amén. ¿Qué estamos guardando allá adentro? Acuérdese que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay allá dentro de tu corazón? Y lo que hay dentro de tu corazón es lo que sale por tu boca. Lo que tú oyes por tus oídos es lo que va quedando guardado en tu corazón. Amén. Por eso cuando una persona oye chismes, ¿qué queda guardado en su corazón? Chismes. ¿Y qué va a salir de su boca cuando la vas a abrir con otra persona? Va a salir lo que quedó allá guardado en su corazón. Escuchaste un chisme, lo guardaste en tu corazón y fuiste y lo sacaste por tu boca. ¿Y qué salió? Lo que hay dentro de tu corazón. El Señor dice: oiga bien y esté atento y escuche las palabras que yo te hablaré y oiga tus oídos. Dice: ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y habla. Así ha dicho Jehová el Señor: escuchen y no dejen de escuchar. Amén. Oiga lo que Dios te va a decir, oiga lo que Dios te está enseñando, y ve y corre
y dígale a los cautivos por el pecado allá, los mismos que hay en tu casa, dile a ese cautivo que está por el pecado, tu amigo, tu vecino, no sé, tu familiar, y dígale, escuche lo que Dios te está diciendo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tus finanzas, Dios quiere salvarte, y Dios quiere, y Dios quiere, y Dios quiere, y habla con tu boca lo que ha escuchado, con tus oídos, en tu corazón. ¡Qué bendición! Amén. Oírla. La palabra oírla. No es, escúcheme bien, no es para tenerla abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, en un rincón de tu casa, ya de tu sala. No, para eso no es, porque allá se llena de polvo. La Biblia es para oírla. Es para, diga, oírla. Amén. Deuteronomio dice, si tú oyes atentamente a la voz del Señor tu Dios, entonces estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. La condición es que debemos oír atentamente a la voz de nuestro Dios para que las bendiciones solitas vengan y te alcancen. Amén. ¿Cuántos quieren que la bendición te alcance? Diga amén. Atentamente la palabra de Dios. Amén. Segundo, es para leerla. Deuteronomio capítulo 17, verso 19 dice, y cuando te sientes en el trono de tu reino, entonces escribirás para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, y lo tendrá con ustedes, dice el Señor, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendas a temer a Dios, al Señor tu Dios, guardes sus palabras de la ley y guardes sus estatutos para ponerlos por obra. Oh, aleluya, qué bendición. Escucha, se lo repito, para que lo tenga consigo, para que lo guardes. Ame esa palabra de Dios. Gloria a Dios que en Colombia no tenemos persecución todavía por predicar el evangelio, pero aquellas personas que viven en los sitios del oriente, donde comunistas, donde persiguen el evangelio, y persiguen los cristianos, la gente ama la palabra. Una Biblia para ellos es un tesoro, es algo que no tiene precio, es algo que desean con todo su corazón tenerla y no la tienen. Y nosotros que tenemos la oportunidad de ir a la librería y a comprar todas las Biblias que usamos, no amamos esa preciosa palabra de Dios, que es el tesoro que un ser humano pueda tener guardado allá en su corazón. ¿Cuántos están conmigo? Dice, y lo tendrás con usted y lo leerás. Amén. Todos los días de su vida, para que aprendas a temer a Dios. La única manera de yo aprender a ser temeroso de Dios es conociendo la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy temeroso de Dios si vivo practicando las cosas. No es una persona temerosa, es una persona mentirosa. Solamente aquella persona que conoce la palabra de Dios, que conoce las promesas de Dios, esa persona cuando lee la palabra y aprende la palabra, se convierte en una persona temerosa de Dios, porque entiende que a Dios no le agrada que se practique lo que a Él no le gusta. Amén. ¿Y para qué yo debo leerla? ¿Para qué debo yo detenerla, guardar? Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, sobre los
los demás y se aparte del mandamiento a la izquierda y a la derecha a fin de que prolongue sus días. Promesas de Dios cuando tú amas a tus hermanos, cuando tú amas a tu vecino, cuando tú amas a tu enemigo, el Señor está diciendo, mire, estás haciendo lo correcto porque van a ser prolongados los de vida. Amén. Y sus hijos serán unos hijos de bendición y su casa será una casa bendita. ¿Cuántos dicen amén? Para oírla, para leerla, para estudiarla como tercer punto. Para estudiarla. Libro de los Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice el Señor, escúcheme lo que te dice hoy Dios, hijo. Si recibes mis palabras y si recibes mis mandamientos y los guardas dentro de ti. Amén. Dice, haciendo estar atento. El Señor dice, haga estar atento tu oído a la palabra de Dios es sabiduría. Dice, guárdela dentro de ti y esté atento tu oído a la sabiduría. Dice, inclina tu corazón a la prudencia. Dice, y si clamares y a la prudencia tú le dieres y a ella dieres tu voz. Dice, si como a la plata la buscares y como a la plata escudriñares, como la gente escudriña buscando un tesoro, si así de esa manera tú buscas la palabra, tú buscas el conocimiento de Dios, estás adquiriendo sabiduría y le estás dando lugar a la inteligencia. Dice, entonces, cuando tú hagas eso, entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué bendición esto! Esto es hermoso, iglesia. Porque de Dios es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser prudente? ¿Quieres ser esa persona de bendición? ¿Quieres tener, como la palabra dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto? Dice el Señor, cuando la palabra habla de perfección, no habla de que la persona tenga que ya quedar blindada del pecado, no, la palabra está diciendo, ten un espiritual tal que nada te haga daño. Si alguien te ofendió, que no te haga daño. Si alguien te hizo daño, que no te molestes. Si sientes algo, nosotros debemos de llegar a ese lugar de entendimiento y a ese crecimiento que nos hace perfectos delante de Dios. Amén. Eso se llama ser una persona temerosa de Dios. Qué bendición, léalo allá detenidamente en su casa. 2 del 1 al 6 es lo más hermoso que puede haber. Dice que si la plata, así como buscamos la plata, así como buscamos los tesoros, como buscamos todas aquellas cosas que nos gustan, si así nosotros buscamos la palabra de Dios y buscamos el conocimiento de Dios, entonces nosotros seremos unas personas prudentes, sabias, y temerosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como cuarto lugar, la palabra de Dios, memorizarla. Diga memorizar. Se sabe en la novela desde el primer capítulo hasta el 150 y no se han perdido un solo detalle de la novela. Memorice de esa misma manera, memorice mi palabra. Memorícela y guárdala en tu corazón. Salmos capítulo 110, versículos
del 9 en adelante, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y si tú no eres joven, para ti también es. Aquí el Señor está diciendo el joven porque el Señor le está haciendo un llamado al ser humano desde niño, de temprana edad, a que le busque. Por eso habla del joven. Gloria a Dios por aquellos que conocimos de Dios después de viejos, perdón el término. ¡Qué bendición! Pero hoy también el Señor te invita, si me estás mirando y no eres joven, el Señor está diciendo, para ti también es, porque la palabra de Dios va a limpiar el camino. ¿Con qué, dice el Señor, limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar la palabra de Jehová en su corazón. ¿Ya? Dice, con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No me dejes desviarme de los mandamientos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Guarda la palabra en tu corazón y verás los resultados. Verás la bendición. Verás el crecimiento espiritual en tu vida. Oh Jehová, dice el salmista, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. En el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. Gózate en la presencia de Dios. Gózate en el conocimiento de Dios. No te porque conoces de Dios, no. Hazte humilde y gózate, porque si de Dios, si en este momento me están viendo algún ministro que es teólogo, que no se tenga los estudios que tenga, que no se envanezca tu corazón porque conoces, hazte humilde y ve y comparte con humildad las cosas de Dios y gózate en la palabra de Dios. ¿Cómo se goza aquella persona que tiene riquezas en sus riquezas? Amén. Dice el verso 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La palabra de Dios, considere las promesas de Dios que es realidad para sus hijos. Me regocijaré en tus mandamientos, no olvidaré tu palabra. Amén. No te olvides. No te olvides que hay alguien a quien tú y yo tenemos que rendirle cuentas mañana. Porque tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a morir. Si yo supiera que me voy a morir hoy a las 12 de la noche, yo hago y deshago hasta las 11:30. Ya me arrepiento, amén. Pero como yo no sé cuándo me voy a morir, entonces yo debo de vivir el día de hoy como si fuera mi último día. Yo me levanto en el momento en que coloco los pies en el piso y digo, Señor, gracias por este día. Ayúdeme a vivir este día como si fuera mi último día. Que mis palabras, que los dichos de mi boca, que los pasos de mis pies sean agradables hoy delante de ti hasta que vuelva nuevamente a acostarme. Gózate en la palabra de Dios. Vive hoy como si fuera tu último día, porque tú y yo tenemos que ir a rendir cuentas en cualquier momento. Amén. Y ya estoy terminando. Como quinto punto, la palabra de Dios es para meditarla. Diga meditar. Meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice Josué capítulo 1 versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En él, en el libro de la ley, en la palabra. En esa Biblia que tú tienes guardada en tu casa, en esa Biblia que tú tienes allá guardado en tu celular. Léela, léela y medite en ella de día y de noche.
¿Y para qué debemos meditarla? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en esa palabra está escrito. Porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. ¿Para qué debemos meditarla? Para que todo me salga bien. Hay muchas personas que se quejan, dicen, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy creyente, yo voy a culto, yo oro, yo hago aquello. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo falta ahí para que las cosas te salgan bien? Dios ya lanzó su promesa. Escúcheme esto, las promesas de Dios ya están lanzadas, ya salieron de la boca de Dios. Y ya no tienen reversa, es decir, que las promesas de Dios están para todos aquellos que las quieran coger. Y yo cuando agarro una promesa, cuando yo medito de día y de noche en la palabra de Dios y la pongo por obra, entonces el Señor dice, entonces tú mismo, diga yo mismo, haré prosperar mi camino. La culpa de que no hayan salido las cosas bien en tu vida no es Dios, soy yo mismo, diga yo mismo. Porque el Señor dice, si tú meditas de día y de noche en ella y tú la colocas por obra, entonces tú mismo harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Amén. Y por último, la palabra de Dios es para predicarla, es para oírla, es para leerla, es para estudiarla, es para memorizarla, es para meditarla y es para predicarla. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 2. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo lo siguiente, dice, te encarezco, es decir, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y juzgará a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice que te encarezco? Dice que prediques la palabra, que instes, ¿ya? Todo tiempo, a tiempo y a destiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, se lo repito. Que instes, es decir, que le llame la atención a las personas por su comportamiento en todo tiempo y tiempo. Amén. Si hay algún predicador que me estás viendo, llámele la atención no solamente en la iglesia a las personas de paz, sino fuera de la iglesia. Si tú visitas a alguien y ves que hay necesidad de llamarle la atención a esa persona en Cristo Jesús, corregirle, redarguirle, reprenderle, dice la palabra, dice, hágalo, porque es un mandato de parte de Dios. Amén. Si tú estás viviendo en una familia que conocen la palabra de Dios, qué bendición por eso. Redarguye en todo tiempo, en la familia debe haber alguien que lleve la batuta. Padre que me estás mirando, esposo que me estás viendo, tú eres el sacerdote de tu casa. Escúcheme esto. Predique la palabra en todo tiempo y fuera de destiempo. Redarguye a tus hijos. Corrige en Cristo Jesús a tus hijos. Enséñeles la palabra. Tú cumplas con enseñar la palabra.
Si ellos crecieron, si ellos se hicieron adultos, si ellos completaron su mayoría de edad y no le están sirviendo a Dios, tu conciencia debe estar tranquila de que tú abriste tu boca y enseñaste la palabra de Dios. Amén. En todo tiempo. De tiempo. Con toda paciencia y doctrina. Cuando me habla de doctrina me está hablando, enséñeles la palabra de Dios como debe ser. Amén. Como debe ser. Y yo termino con esto, concluyo con esto. No hay otra manera de entender la palabra de Dios si no es el mismo Dios o dándole lugar al mismo Dios para que me la enseñe y me la revele. Al principio decíamos que el hombre natural no podrá entender lo espiritual. Pero si ese hombre natural un día decide entregarle su vida a Cristo y decide decirle, Dios, aquí estoy, enséñame tu palabra, Dios la va a enseñar. El libro de Juan capítulo 14, verso 26 dice, es la clave de todo esto. Escúcheme. La clave de todo esto que estamos mirando hoy, del entender para qué me sirve. En mi caso personal, ¿yo qué puedo hacer con ella? ¿Qué hace en mí? ¿Para qué es la palabra? Nos la da el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 26, que es la clave. Dice el Señor, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él. ¿Quién? Él, el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he hablado, dice el Cristo. ¿Quieres aprender? ¿Quieres entender? ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres adquirir sabiduría? ¿Quieres saber para qué es la palabra? ¿Cuáles son los efectos que hace la palabra? ¿Para qué Dios la dejó establecida? Ve a la presencia de Dios y dígale, Espíritu Santo, enséñeme tu palabra. Amén. ¿Cuál es el fracaso? Escúcheme, termino ya. De muchas doctrinas. Hay algunas doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es una energía. Otras dicen que eso es un don de Jesús. Otros dicen que es una fuerza activa. Y por eso nunca van a poder entender. Por eso nunca van a poder salir adelante en cuanto a las cosas de Dios se refieren. Porque están desconociendo al que nos enseña a nosotros la palabra. Escúcheme esto, tenga claro esto en su corazón. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Diga alguien. Es una persona. Y como esa persona del Espíritu Santo que es el mismo Dios, Él es el que me enseña a mí todas las cosas y es el que me recuerda las cosas que Cristo dejó establecidas y es el que me enseña a mí cuál es el propósito de Dios que Él tiene para mañana, para mí. Amén. Debemos ir a la presencia de Dios y pedirle al Espíritu de Dios. Él es el que está aquí en la tierra. El representante de Dios en la tierra no está en Roma, escúcheme, no. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo y la palabra dice que ese es el Espíritu de verdad y Él es el que nos enseña todas las cosas. No podemos dejarnos engañar, el Espíritu de Dios es el que está aquí para enseñarnos. Santiago 1:5 dice, si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios, nos la dará en abundancia y sin reproche alguno. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro
quiero orar por ti. Te doy las gracias. Le doy las gracias por haber escuchado hoy esta hermosa enseñanza y le doy gracias a Dios por su vida, por su familia, por su casa. Y hoy, Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada una de las personas que vieron esta enseñanza, que la van a ver, que la están mirando. Gracias, Señor, que esta palabra que podamos entender, Señor, que la palabra tuya no es cualquier libro, que la palabra tuya es poder, que la palabra tuya es bendición, que la palabra tuya es vida. Dios de la gloria, el corazón de las personas. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, dígale: Señor, yo hoy le abro la puerta y te invito a que entres a mi vida, a mi hogar, a que vengas a mi casa y que cambies todas aquellas cosas que no funcionan. Hoy dispongo mi vida, dile: hoy dispongo mi corazón, Señor, para dejarme enseñar tu palabra. Yo quiero entenderla, yo quiero aprenderla, yo quiero aprender a estudiarla, yo quiero memorizarla. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Precioso Dios, háblale a Dios de esa manera y dile a Dios eso. Señor, gracias te doy. Gracias por las vidas de las personas, de las familias. Les bendigo grandemente, Padre. Yo declaro que en esta semana que viene será una semana de mucha bendición, precioso Dios, allá en sus hogares, en sus familias, en sus finanzas, en sus labores, en sus empresas. Grandemente glorifica a Cristo Jesús, Espíritu Santo, en cada hogar y en cada familia de todos los seguidores que tienen de internet, frases bíblicas de fortaleza y motivación y Misión Vida Internacional ISNOS. Les bendecimos grandemente. Estamos atentos a una próxima transmisión. No dejen de mirar todos los días los postes que se suben. 2 postes diarios, uno por la mañana, otro por la tarde. Dale seguir a la página. Ayúdenos a que el Evangelio de Cristo llegue a todas las naciones de la tierra. Comparta esta página con tus amigos. Recomiéndeles que hay unas frases bíblicas para la salud del alma y unas enseñanzas nuestra vida, para que nuestra vida espiritual crezca. Les bendecimos en Cristo Jesús. Saludes de mi esposita y estamos atentos. Chao, chao. Muchas gracias por todo.